Peregrinos de la esperanza, de la mano de María. Una de las cosas que más daño nos hacen y que nos quitan la esperanza es una idea que nos viene a menudo. Bueno, no sé si a vosotros os viene, a mí me viene a menudo. Nunca vas a cambiar. Siempre eres el mismo. Mira, te confiesas siempre de los mismos pecados. ¿Qué valor pueden tener tu confesión, tus confesiones? Si no tienes arrepentimiento, si no tienes propósito de la enmienda. ¿O tienes propósito de la enmienda? ¿No te confiesas siempre de lo mismo? ¿O casi siempre de lo mismo? Entonces, ¿dónde está tu propósito de la enmienda? Esto nos hace mucho daño, porque esto no viene de Dios. Esto viene del enemigo, que quiere quitarnos la fe en el perdón de Dios y en el poder salvador y sanador que Él tiene. Y además mete en nosotros la desesperanza. De tal manera que muchas veces vamos a la confesión como una obligación, porque no nos queda más remedio. A veces simplemente como una liberación psicológica. Como podría ir al psiquiatra o al psicólogo o contarle lo que me ha pasado a un amigo o una amiga. Y solo con contarlo ya parece que me libero algo. Pero el Señor realmente en la confesión realiza algo extraordinario. Algo que no podemos ni imaginar. Que es la aniquilación del pecado que confesamos. La confesión es como un nuevo nacimiento. De hecho, así lo enseña la Iglesia, es un nuevo bautismo. Es renovar la gracia bautismal a aquellos que con tanta facilidad la perdemos. ¿Cuál es la gracia bautismal? ¿Cuál es la gracia del bautismo? ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Nos hace hijos de Dios. ¿Y el pecado qué hace? Rompe esa filiación divina. La rompe radicalmente cuando es un pecado mortal y nos separa radicalmente de Dios, mata la caridad en nosotros, expulsa al Espíritu Santo de nosotros y nos quedamos solos, huérfanos. Y si no es mortal, debilita esa filiación en nosotros. Y un pecado venial, otro pecado venial, otro pecado venial, va acumulándose y nos va debilitando en esa conciencia de ser hijos y en esa pertenencia a nuestro Padre del Cielo. Pero el bautismo no solamente nos hace hijos de Dios, también nos hace hijos de la Iglesia. Por lo tanto, ¿nos hace hermanos, sí o no? Entonces, cuando yo peco, estoy rompiendo la comunión con los hermanos. ¿Sí o no? Siempre estoy rompiendo la comunión con los hermanos y la comunión con la Iglesia también. Porque el pecado no es un acto individual que solo me afecta a mí. El pecado afecta en primer lugar a Dios, porque me separa de Él. Y en segundo lugar, afecta a mis hermanos, porque aunque sea el pecado más secreto del mundo, que nadie conoce más que yo, destruye la comunión con los hermanos y el bien, ese bien del que hablaba el Padre Inocencio, que es la comunión de los santos, que afecta a todo el cuerpo místico de Cristo. Todo el bien que yo recibo de Dios, no solo para mí, sino que redunda en bien y en santificación de los hombres. Pero también el pecado que yo realizo, hasta el más secreto, priva del bien, del amor, de la santidad a la Iglesia y al mundo. Y por supuesto también me alcanza a mí, me hiere a mí, me rompe a mí. ¿Cuántas veces hemos experimentado que el pecado nos rompe por dentro? ¿Por qué? Porque rompe nuestra identidad de hijos de Dios. Niega que somos hijos de Dios y de alguna forma niega también que somos hermanos unos de otros. En grados diversos y con gravedad también diversa. La confesión es un encuentro maravilloso con Dios que nos salva. Jesús nos perdonó los pecados,
Perdonó al paralítico: hijo, tus pecados están perdonados. Perdonó a María Magdalena. Perdonó a Pedro su triple negación. Y no solamente perdonó los pecados, creando un escándalo monumental, porque solo Dios puede perdonar los pecados, entonces estaba manifestándose como Dios, sino que además dejó este poder a sus apóstoles en la Iglesia. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes les retengáis los pecados, les quedan retenidos. Y ya Pedro le dirá: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da el poder de atar y desatar, que es el poder de incluir en la comunión o de excluir de la comunión de los creyentes. Es el poder de la Iglesia, a través de Pedro, a través de los obispos. Bueno, entonces Jesús nos ha dejado este poder maravilloso de salvación. La última palabra no la tiene nuestro pecado, nunca. Por grave que sea, por repetitivo que sea, nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, que es misericordia. Y que en la cruz ha mostrado esta misericordia de manera definitiva, cuando ora al Padre y le dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Nos ha perdonado desde el cielo. Ese poder de perdonar los pecados, Jesús lo ha instituido y le ha dejado a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. Ya llevamos la vida nueva de Cristo por el bautismo, por la fe, por la comunión eucarística, por la vida cristiana, pero todavía nos encontramos en esta morada terrena, todavía no estamos en el cielo. Y todavía, aunque hemos sido salvados del pecado, nos encontramos bajo la fuerza de la concupiscencia, que es la inclinación que tenemos al mal, una debilidad que tenemos que nos empuja al mal. Por eso nuestra vida en esta tierra es un combate, un combate. Y en este combate el Señor nos ha dejado un sacramento precioso de sanación. Hay dos sacramentos de sanación: sacramento de la confesión y sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la confesión sana nuestra alma. También una buena confesión puede sanar el cuerpo, porque hay enfermedades que son de naturaleza, muchas enfermedades son de naturaleza psicosomática y están relacionadas con nuestra alma. Y si nuestra alma está llena de ansiedades, de angustias, de preocupaciones, de temores, de miedos, de resentimientos, esto va a resentir, valga la redundancia, también sobre nuestro cuerpo. Y va a hacer que nuestro sistema inmunológico decaiga y vamos a ser mucho más vulnerables a las enfermedades de este mundo. Entonces, también la confesión es un sacramento de sanación física, porque es Jesús que sana nuestra alma, y al sanar nuestra alma nos fortalece, nos restaura interiormente, y todo esto nos hace tener una vida más plena en todos los sentidos. Pero hay un sacramento específicamente para la enfermedad, para la curación del enfermo y su fortalecimiento interior, que es el sacramento de la unción de los enfermos, donde el Señor cura el cuerpo, si quiere, y el alma, y además perdona los pecados. Entonces, qué hermoso es saber que el Señor en el combate de nuestra vida nos ha regalado un sacramento de sanación y que nos está esperando. Y esta debe ser nuestra actitud ante nuestra debilidad y ante el pecado. La fe no es algo estático, algo que se nos ha dado en el bautismo, como quien tiene un libro en la estantería, una botella de agua en la nevera. La fe es algo dinámico, que tiene que crecer, que tiene que madurar, que tiene que profundizarse. Es decir, que debe cambiar nuestros esquemas mentales y nuestras formas de vivir y de actuar, según Jesucristo. Debe ajustarse al querer y al pensar de Cristo.
reorientar nuestra vida hacia Dios. Esta es la fe. Vivir de tal manera que nuestra vida esté orientada a Dios, dando la espalda al mal, apartándonos del pecado que tiene su fuente en un desordenado amor propio y en un desordenado amor a este mundo, a las cosas de este mundo, poniéndolas por encima de Dios, incluso aunque sean buenas. Hay un desorden, un desajuste. ¿Qué actitud tener ante nuestras debilidades, ante nuestras caídas? En la vida espiritual nunca hay derrotas definitivas. Nunca. No hay nada que esté perdido. No hay mal que sea definitivo. Si el Señor permite un mal, como decía el Padre Inocencio, no es porque Él lo envíe, no es porque Él lo quiera, pero sí porque Él quiere sacar un bien de Él. Entonces, incluso también yo, de mis faltas, de mis debilidades, puedo sacar un bien enorme, extraordinario. También lo recordaba el Padre Inocencio en su enseñanza. El día de la Pascua cantamos: «Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor». Y aquí tienes que preguntarte, ¿mis culpas son felices culpas? ¿O mis culpas son humillantes culpas que me entristecen, que me aplastan, que me quitan la alegría, que me quitan la esperanza? ¿Cómo afronto yo mis culpas? ¿Las afronto desde un narcisismo espiritual en que me estoy autocontemplando cada día y que sueño con ser lo que no puedo ser? ¿O descanso en la verdad de lo que soy, pequeño, frágil, pobre, un pobre pecador, pero infinitamente amado por mi Padre del cielo? Porque si yo tengo esta visión de mí mismo como un pequeño débil que está herido, un enfermo que necesita los cuidados de su Papá del cielo, cada vez que yo me encuentre con mi debilidad, con mi miseria, con mi pecado, correré a los brazos de mi Papá. Como nos enseña Santa Teresita. En lugar de ir a llorar nuestra tristeza y nuestra soledad y nuestra desesperación en nuestra angustia. En el fondo, esa actitud de derrotismo, esa actitud de desesperanza es puro orgullo. El niño que cree en el amor de su papá no se autocontempla a sí mismo, no se angustia de sus caídas, sino que corre a su papá porque sabe que él tiene el remedio de su necesidad. Y esta es la actitud a la que nos invita Jesús. Por eso nos dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No importa que no seas perfecto, que no seas perfecta, que tengas infinidad de debilidades, pero hay una cosa que importa. Lo que importa es que seas hijo, que seas hija, que tengas esta audacia filial para confiar en el amor de tu Padre del cielo y para confiar en el amor de Jesús, que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y que nos ha enseñado que no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Entonces, ¿me voy a confesar como una fatalidad porque no me queda más remedio? ¿O me voy a confesar para encontrarme con el abrazo de mi Padre del cielo, para encontrarme con la salud que Jesús me ha alcanzado desde la cruz, y que Isaías nos enseña: sus heridas nos han curado? Incluso cuando caemos, Dios nos ofrece un plan todavía mejor, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Mis caídas no son algo definitivo. Lo definitivo es el amor misericordioso de Dios, que no solo me perdona, que no solamente tapa los ojos y dice: no voy a ver lo que este hijo mío ha hecho, sino que nos perdona, nos abraza, y se une más a nosotros. El Papa San Juan Pablo II dijo un día que la confesión no solamente es el sacramento de la reconciliación y del perdón, sino de una unión más profunda, más estrecha con Dios. Imaginad un cordón con el que podemos expresar que es nuestra relación con Dios, que nos une a Dios, ¿no? Nosotros y Dios. ¿Qué ocurre cuando cortamos el cordón?
Se separan los extremos, ¿verdad? Nos separamos de Dios. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos confesamos? Que se hace un nudo. Y los extremos ahora están más juntos. Y se vuelve a cortar. Y te vuelves a confesar. Y los extremos están más juntos. Y así hasta que te unas a Dios. Ese es el misterio de la confesión. El misterio de la reconciliación que Dios quiere hacer con nosotros. Pero para que esto suceda, tenemos que hacerlo con fe. Porque la confesión, como todos los sacramentos, son sacramentos de la fe. Y si no tienes fe, entonces no le dejas a Jesús que se una contigo. Te pierdes lo mejor. Sí, recibes la absolución, recibes el perdón de tus pecados, pero no recibes la alegría de saberte cada vez más cerca de Jesús, independientemente de la gravedad de los pecados que tengas. ¿No? Porque vas a descubrir el amor de Dios en la medida de tus retornos a Él. El hijo pródigo, ¿cuándo descubrió el amor del Padre? Cuando estaba entre los cerdos y dijo, voy a ir a mi Padre. No, ahí no tiene un corazón de hijo. No quiere volver por ser hijo. Vuelve como siervo. Y dice, seguramente que mi Padre no me echará de casa y al menos me recibirá como un siervo más. Y me dará un plato todos los días. No tengo derecho a ser hijo. He perdido mi derecho a ser hijo, pero al menos como siervo me recibirá. Y vuelve a casa como siervo. ¿Sí o no? Y cuando vuelve a su padre, hace en el camino todo este discurso. Hablaré con mi padre, le diré pecado contra el cielo y contra ti. Prepara su discurso. Y cuando llega a su padre corta su discurso. Y lo único que hace es abrazar a su hijo, llorar más que el propio hijo y mostrarle el amor incondicional que le tiene. Entonces el hijo empieza a entender algo de su padre, algo del amor de su padre. Y así, quizá en otros momentos se irá distanciando del padre y volverá, como nos pasa a ti y a mí. Y cada vez descubrirá más, como lo descubrimos tú y yo, la grandeza del amor del Padre. Y cuanto más ha sido la caída, más descubrirás el amor que Dios tiene por ti. Y más podrás hacer de tu culpa una feliz culpa, que nos recordará y nos mostrará cuánto nos ama aquel que murió y resucitó por nosotros. Y hasta dónde ha sido capaz de descender para salvarnos. Tus pecados constituyen siempre una oportunidad para que la misericordia de Dios se libere, para que Dios pueda revelarte su infinito amor. Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca cayó en un pecado mortal, sí pequeñas debilidades, pero nunca tuvo un pecado mortal, decía, yo no tengo confianza en ir al cielo porque no he cometido ningún pecado mortal, porque sé que esto es un regalo de Dios. Y sé que por mí misma, si Jesús no me hubiese protegido de los afectos de la tierra, hubiese muerto consumida en estos afectos de la tierra como la polilla en el fuego. Yo sé que esto es una protección de Dios, no es ninguna santidad mía. Pero aunque hubiera cometido todos los pecados posibles, incluso más que María Magdalena, más que el buen ladrón, tendría la misma confianza. Porque mi confianza no está en mi justicia. Mi confianza está en la seguridad de que mi Padre del cielo me ama, de que Jesús me ama con amor incondicional y que Él ha venido a buscar lo que estaba perdido. Esta es la actitud que nos salva de la tristeza, de la desolación en nuestras caídas. Dios tiene una ansia insaciable de perdonarnos, una ansia insaciable de perdonarnos. Y Dios sufre cada vez que le hacemos esperar. Dios sufre cada vez que le hacemos esperar. Porque su anhelo es reintegrarnos a su comunión de amor, abrazarnos. Hay un libro precioso que acabo de publicar que está arriba, se llama Dejaos abrazar por el amor. Y es la revelación del corazón de Jesús a la humanidad que no se deja perdonar. Y no sabe cómo convencerle de que está lleno de ansia de perdonar, ansia de amar, ansia de abrazarnos en nuestra debilidad, de curarnos y de salvarnos del pecado.
Si alguno tiene dificultad para confesar, que compre ese libro, porque le va a ayudar mucho. Porque es un diálogo directo del corazón a tu alma y donde dejaos abrazar por el amor. Arriba. Dios sufre cuando le hacemos esperar. Cada día el padre de la parábola estaba a la puerta de casa esperando al hijo. Y cada día que pasaba era un dolor más para el padre, un sufrimiento más para el padre. Y los padres que estáis aquí y que tenéis hijos así, sabéis lo que es este sufrimiento. Tengo una mujer que acompaño de 90 años, con la que hago las traducciones, y ninguno de sus hijos creen. Y cada día me muestra este dolor. Todos los días, ningún hijo mío cree. Ningún nieto mío va a misa. ¿Qué va a ser de ellos? Es el dolor de la espera por el retorno del hijo. Y ese es el dolor del corazón del Padre cuando le hacemos esperar. No te olvides que después de cada caída, Él te está esperando. Y que cuando regresas a Él y le pides perdón, le causas un gozo inimaginable, porque a través de ese perdón le permites amarte. En el fondo, resistirnos al perdón es resistirnos al amor. Bueno, este dolor del Padre también es el dolor de Jesús, es el dolor del corazón de Jesús, que está expresado en la cruz, en el corazón abierto, ¿verdad? Un corazón rodeado de espinas. No es un corazón insensible a nuestra respuesta de amor. No es insensible a que le dejemos amarnos, sino que le llega al corazón. Y el corazón de Jesús es una imagen del corazón del Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto nunca, dice San Juan, es el Hijo quien nos lo ha dado a conocer. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. ¿Dónde hemos conocido el amor que Dios nos tiene? En su Hijo. ¿Dónde hemos conocido el corazón del Padre? En el corazón del Hijo. ¿Dónde hemos conocido este dolor de amor? Dolor apasionado de amor en el corazón de Cristo. Y este dolor de la espera de querer volcar el amor y no encontrar a quien comunicarle este amor. Santa Teresita también lo dice. El corazón de Dios es como una presa que está conteniendo todo ese anhelo de amar a los hombres y no puede sacar, es como una presa que está a presión y que está a punto de reventar porque no tiene cómo liberar el amor. Por eso ya le decía, Señor, yo quiero acoger todo el amor que nadie quiere, que los hombres no quieren, yo lo quiero, dámelo a mí. Y yo lo repartiré a través de la Iglesia al mundo entero. Bueno, esto es una pequeña introducción sobre nuestra actitud ante nuestro propio mal, ante el pecado. Y ahora vamos al sacramento de la confesión, que es este don que Jesús nos ha dejado a través del cual nos dejamos abrazar por Él, nos dejamos salvar por Él. Porque la confesión realiza realmente el perdón de nuestros pecados. Lo realiza, pulveriza, destruye el pecado. Y realiza también la conversión al Padre, la vuelta al Padre, del que el hombre se ha alejado por el pecado. Por eso le llamamos conversión. Conversión es volver, es un retorno. Como Israel tantas veces tiene que retornar después de sus exilios, después que son consecuencia de su pecado, ¿os acordáis? El exilio de Babilonia, el exilio de Siria, de Persia, vuelve, retorna. Pues nuestra vida es un retorno continuo al Padre, una conversión continua al Padre, una vuelta continua al Padre. Jesús vivió permanentemente en esa actitud de hijo y de hermano nuestro.
Nunca se separó de su ser. María siempre vivió en esta plena filiación divina. Soy hija de Dios. Y en plena comunión con los hombres. Nosotros no podemos vivir así porque tenemos la herida del pecado original. Entonces nuestro modo de realizar nuestra filiación divina no es en la impecabilidad, no es en una permanencia constante en Dios, en nuestro ser de hijos, en nuestro ser de hermanos, sino que se expresa en un retorno continuo a Dios, a nuestra filiación y a nuestros hermanos. Es una conversión continua. Muchos de vosotros tuvisteis vuestra primera conversión en Medjugorje, seguramente. Otros quizá tuvisteis esta conversión más jóvenes, o en unos ejercicios espirituales, en un retiro, en otro momento. Como que hay un antes y un después en la que tomas conciencia de lo que es el pecado, de lo que es el amor de Dios y de lo que es en realidad tu vida. Hay algunos que dicen, yo no supe lo que era la vida hasta que me encontré con el amor de Dios. Nunca supe lo que era vivir, lo que era verdaderamente vivir, hasta que me encontré con el amor de Dios. Esa es la primera conversión. Pero esa primera conversión no realiza la conversión total de nuestro corazón, ni de nuestra mente. Tened los mismos sentimientos de Cristo, dice San Pablo. ¿Tenemos el mismo pensar de Cristo? ¿Nuestros criterios son los mismos de Cristo? ¿Tenemos los mismos sentimientos de Cristo ante nuestros hermanos, ante nuestros prójimos? ¿Tenemos el mismo sentir de Cristo ante nuestros enemigos? Decimos, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. O les llamo hijos de tal por cual, a ver si... Rencor, resentimiento, juicio, crítica, murmuración, ¿sí o no? Porque nuestro corazón no es a imagen del corazón de Cristo. Y esa es la conversión. La conversión es que nuestro corazón se vaya adecuando al corazón de Cristo, que nuestros pensamientos se hagan semejantes a los de Cristo, cambiar nuestra mente, el cambio de la mente. Seguro que muchos de vosotros también, antes de vuestra conversión, vivíais según el espíritu del mundo. Lo que el mundo os proponía, lo creíais a pies juntillas. Y cuando os encontráis con el amor de Cristo, tuvisteis que renunciar a ese modo de pensar, también a ese modo de relacionaros, también a ese modo de obrar, porque era contrario al amor de Cristo, ¿sí o no? Pero esto es un camino continuo. ¿Cuándo termina este camino? El día de nuestra muerte. Y si todavía ha quedado algo por purificar y por identificarnos con Cristo, el Señor todavía nos regala un tiempo más, una prolongación, una prórroga, como en el fútbol, que se llama el purgatorio, donde terminamos de purificar aquello que no hayamos purificado aquí en la tierra. Sacramento de la conversión. Sacramento de la penitencia también se llama. ¿Por qué? Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación. Esto es la penitencia. No solamente me arrepiento del pecado, no solamente lo confieso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, sino que la conversión requiere reparación. Si le he llamado a mi hermano imbécil, subnormal, perdón, antes se decía así, ¿verdad? Ahora decimos discapacitados. Pero cuando queremos insultar a alguien no le decimos eres un discapacitado. Cuando yo era pequeño le decía, eres un subnormal. Bueno, pues hemos hecho un daño, una herida. Y tenemos que reparar esa herida. Si tú has ofendido a un hermano tuyo, tienes que reparar esa herida. Si no la reparas, el daño sigue actuando, el mal sigue actuando. También hay heridas en ti, el mal te ha herido. Tienes que reparar esas heridas que ha provocado en ti. Ha debilitado tu entendimiento, ha debilitado tu voluntad, ha debilitado tu libertad. Por eso tienes dificultades y el pecado te mete tantos goles, tantas veces, porque estás débil. A veces caes en los mismos pecados porque al repetir los pecados te has debilitado y por eso te falta la fuerza para vencerlos. ¿Ves? Necesitas penitencia, necesitas restaurar la armonía, el orden, sanar la herida. Si tú vas con el coche y te pegas un castañazo en la carretera y estás ahí medio muerto, te llevan al hospital
Te ponen las vías, te vienen los médicos, te curan, sales del hospital, pero te van a decir, tienes que estar 5 meses de baja hasta que todo se vaya arreglando. Todas las heridas tienen que curarse bien. Ya no es de muerte, estás salvado, ya no te mueres. Pero tendrás que tener un tiempo de convalecencia, ¿sí o no? Porque el cuerpo se tiene que restaurar, ¿sí o no? Y las heridas tienen que cicatrizar, ¿sí o no? Pues igual que en el plano físico, en el plano espiritual también. Y esa es la penitencia. Ayer era un día de penitencia. Los miércoles y los viernes son días penitenciales. ¿Por qué? Porque necesitamos restaurar el orden que el pecado desordena. ¿Entendéis? Y la penitencia a través de la oración, del ayuno, a través del esfuerzo penitencial, de la escucha de la palabra de Dios, de la oración, va sanando nuestras heridas, nos va fortaleciendo, nos va curando. También le llamamos sacramento de la confesión, porque es la declaración o manifestación de los pecados que hemos cometido ante el sacerdote. Los protestantes dicen, bueno, pero yo no necesito... Bueno, los protestantes y muchos católicos que son protestantes también. Yo no necesito confesarme con Dios, yo me confieso con Dios directamente. Esto es algo muy típico. ¿Vale? ¿Tú te puedes dar el bautismo a ti mismo? No. ¿Te puedes dar la comunión a ti mismo? ¿Te puedes dar el Espíritu Santo a ti mismo? ¿Te puedes dar la fortaleza que da el sacramento de la unción de los enfermos a ti mismo? ¿Tú te puedes dar el matrimonio a ti mismo? ¿Tú puedes ser cura por ti mismo sin la Iglesia? No. Todo lo que recibimos de Dios lo recibimos a través de la Iglesia. Y no lo podemos arrebatar como si nosotros por nosotros mismos lo pudiéramos alcanzar. Por eso además Jesús nos ha dejado el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Para que seamos humildes, para que lo recibamos. Tengamos la humildad de recibirlo. Y recibirlo de aquellos a quienes Él le ha confiado el ministerio de la reconciliación, que es a los apóstoles y sus sucesores. ¿Se entiende? Por eso tengo que confesarme con alguien que es igual que pecador que yo, incluso más. El Señor te da a alguien que sabe de lo que es el pecado y todavía te quejas. Precisamente porque sabe lo que es el pecado, te va a comprender, te va a entender. Porque sabe lo que es la debilidad humana, te va a entender. Si fuera un ángel, a lo mejor no te entendería. Pero como es semejante a ti y es igual que tú, y se confiesa también como tú, incluso más que tú, por eso te va a entender. Y si no se lo cuentas a un cura, se lo vas a contar a tu amiga, a tu amigo, al psicólogo, al psiquiatra. Cuanto más ha descendido el uso de la confesión, más ha crecido el uso de los psicólogos y de los psiquiatras. Porque al final necesitamos contar lo que nos pasa, lo que nos ha sucedido, lo que hemos hecho. Necesitamos liberar la culpa. Y si no lo hacemos al ministro de Dios, que Dios nos ha regalado para, en su nombre, acogernos con amor y perdonarnos, tendremos que buscar a alguien a quien hacerlo. Y si no, acabaremos neuróticos. Por eso los psiquiatras están llenos de neurosis, llenos de tantas enfermedades psiquiátricas, porque el hombre no sabe qué hacer con su vida, porque no entiende su vida, porque no es capaz de aceptar su culpa, porque no sabe qué hacer con ella y porque no hay nadie que lo libere, tampoco el psiquiatra ni el psicólogo, porque nadie te puede librar de tu culpa más que Jesús, más que Dios. También le llamamos sacramento del perdón, porque la absolución del sacerdote concede al penitente realmente el perdón y la paz, realiza el perdón. ¿Y cuántas veces cuando hemos escuchado la absolución, realmente hemos experimentado una liberación, una paz profunda, una esperanza profunda, un comienzo nuevo? Me ha pasado miles de veces. Ir totalmente muerto a la confesión y salir totalmente resucitado, un hombre nuevo. Por eso el sacramento de la confesión es una verdadera resurrección espiritual, decía San Juan Pablo II. Es algo grandioso. Lo que sucede en la resurrección de la carne, la hija de Jairo o Lázaro, sucede espiritualmente cada vez que vamos a confesarnos, a través del don del perdón. Y es sacramento de la reconciliación, porque nos devuelve el amor de Dios, que nos reconcilia con Él y que nos permite reconciliarnos con los demás. Dejaos reconciliar con Dios, dice
San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios 5:20. Y también Jesús dice, ¿no? Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Cuando vayas a presentar tu ofrenda y te des cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, no cuando tú tienes algo contra tu hermano, cuando tu hermano tiene algo contra ti. Ve, deja tu ofrenda a un lado, vete a reconciliar con tu hermano y luego trae la ofrenda. Por eso no podemos presentar la ofrenda al Señor en la Eucaristía si antes no estamos reconciliados. Lo dice la Iglesia, lo dice San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía, una carta preciosa sobre la Eucaristía, que no debemos acercarnos a la comunión si estamos seguros de que tenemos un pecado grave. Primero hay que reconciliarse con Dios y con los hermanos antes de presentar la ofrenda, porque es un mandato de Jesús. Y porque no podríamos pensar que estamos en comunión con Dios cuando no estamos en comunión con los hermanos. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si al que tenemos a nuestro lado, sea un prójimo fácil o sea un prójimo difícil, no estamos en comunión con él, no le hemos perdonado. ¿Se entiende? ¿Perdona nuestras ofensas? O sea que le estamos diciendo a Jesús que si yo no perdono, tú tampoco me perdones a mí, ¿verdad? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Y el sacrificio de la Eucaristía es el sacrificio de la cruz de Cristo, que se actualiza en la Eucaristía para el perdón de nuestros pecados. Y que nos perdona los pecados veniales, nos limpia de los pecados veniales. Los pecados mortales no, los tenemos que confesar. Pero no podemos ir a ofrecer nuestra ofrenda a Dios y confesar nuestra comunión con Él si no estamos en comunión con los hermanos. Por eso es preciso restaurar primero esa comunión con los hermanos para que podamos después presentarnos delante de Dios. No le puedo decir a Dios, mira, aquí tienes a tu hijo, cuando estoy peleado con mi hermano, que también es hijo de Dios. ¿Cuánto os duele a las madres ver a vuestros hijos peleados, divididos, enfrentados? No es que tengo un hijo que no se habla con su hermano. El dolor más grande de un padre, de una madre. ¿Cómo me puedo presentar yo en casa de papá, de mamá, cuando yo estoy peleado con mi hermano? Hasta que no restaure la relación con mi hermano, estaré haciendo sufrir a mis padres, ¿verdad? Por eso Dios nos pide reconciliarnos con los hermanos también. Lo más importante en la confesión es la conversión del corazón. Es algo que la Virgen nos recuerda continuamente en Medjugorje, en la Reina de la Paz. Es la llamada principal que nos hace la Reina de la Paz. El primer mensaje que ella nos dio el 26 de junio de 1981 es una apremiante invitación a la paz que pasa por la reconciliación. ¿Cuál era el mensaje? Paz, paz, paz. No dijo paz una vez, dijo paz, paz, paz. Reconciliaos. Y lo vuelve a repetir. Reconciliaos con Dios. Paz con Dios. Reconciliaos entre vosotros. Paz con vosotros. Paz contigo, paz en ti mismo y paz entre vosotros. La triple reconciliación. Y para ello es necesario creer, rezar, ayunar y confesarse. El primer mensaje. Ya está resumido todo lo que nos va a decir después. No hay paz sin reconciliación. Y para reconciliarnos es necesario creer en el amor del Padre que nos quiere reconciliar y en el poder del Padre para hacerlo, y reconciliarnos y rezar para que esa fe crezca, ayunar para hacer espacio en nuestro corazón para que Dios pueda reinar en nosotros y confesarnos. El 23 de junio de 1982 dice nuestra Madre: he venido a llamar al mundo a la conversión por última vez. He venido a llamar al mundo a la conversión por última vez. En Fátima llamó a la conversión. En Lourdes, a su manera, también llamó a la conversión, no tan directamente, pero que vengan aquí mis hijos en peregrinación
En Akita, en Japón, en Quibejo, en África, en tantos lugares donde la Virgen llama a la conversión. He venido a llamar al mundo a la conversión por última vez. Mi corazón arde de amor por vosotros. La única palabra que deseo decir al mundo es esta: conversión, conversión. Hacedla conocer a todos mis hijos. Solo pido conversión. 25 de abril de 1983. Compraros el librito buscáis conversión y ahí vienen todos los mensajes. No os los voy a leer porque estaríamos toda la mañana. Algunos sobre la confesión que he señalado que os puede ayudar. El número 460 del 2 de julio del 2007. Queridos hijos, hoy vengo a vosotros en el gran amor de Dios para conducirlos por el camino de la humildad y de la mansedumbre. La primera estación de este camino, hijos míos, es la confesión. Y nos dice: renunciad a vuestro orgullo. ¿A qué es lo primero que tenemos que renunciar? A nuestro orgullo. ¿Te has confesado alguna vez de orgullo? ¿De soberbia? ¿Te confiesas lo primero de ello? Lo primero es el orgullo, porque detrás del orgullo vienen todos los demás. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Porque es lo contrario a la humildad, y la humildad es la verdad. Cuando no vives en la verdad, vives en el orgullo. Cuando no vives en la verdad delante de Dios como hijo, estás en el orgullo. Cuando no vives como hermano de tus hermanos, estás en el orgullo. Cuando no perdonas, estás en el orgullo. Cuando te entristeces y te desolas, estás en el orgullo porque te miras a ti y no a Dios. O miras a los demás que te han hecho no sé qué y no miras a Dios. ¿Ves? La primera estación de este camino, hijos míos, es la confesión. La primera estación. El primer paso para la conversión es la confesión. Renunciad a vuestro orgullo y arrodillaos ante mi Hijo. Ante mi Hijo. Cuando estáis delante del sacerdote, estáis de rodillas ante Jesús. Lo único que es vuestro, lo único que poseéis es el pecado. San Pablo dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si fuese tuyo? Ese es el orgullo. A Santa Faustina le dijo Jesús: lo único que te pertenece tuyo, tuyo de verdad, son tus pecados. Todo lo bueno que tienes te lo he dado yo. No hay nada bueno que tengas que sea tuyo. Es tuyo porque tu Padre del cielo te lo ha regalado. Pero siempre tienes que reconocer a su autor, a su fuente. Porque en el momento en que tú creas que eso es tuyo y que tú eres la fuente, te habrás separado de Dios como nuestros primeros padres. Renunciad a vuestro orgullo, porque no tenéis nada y nada podéis. Esa es la humildad. Sin ti, Jesús, no puedo nada. Por lo tanto, tampoco me sorprendo de mis caídas, porque sorprenderme de mis caídas también es orgullo. Sorprenderse a un cojo de que se caiga es un poco estúpido, ¿verdad? Que un paralítico se sorprenda de no poder correr es bastante ridículo, ¿sí o no? Entonces no debería sorprenderme de caer. Lo que tendría que ser es la oportunidad para reconocer lo que soy y la necesidad profunda que tengo del amor de Dios. Y correr a sus brazos, porque Él me quiere como soy, Él me quiere dar piernas nuevas, me quiere dar una fuerza nueva, me quiere sanar, me quiere salvar del pecado. Purificaos y aceptad la mansedumbre y la humildad. Mi hijo habría podido vencer con la fuerza, pero eligió la mansedumbre, la humildad, el amor. Seguid a mi hijo y dadme vuestras manos para que juntos subamos el monte y venzamos. ¿Qué monte es? El monte del amor, el monte de la humildad. Solos no lo podemos subir, pero no estamos solos. Jesús le dijo a Nicodemo: hay que volver a nacer para entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo uno siendo viejo va a volver a nacer? Jesús le dice: para el hombre es imposible, pero Dios lo puede todo. Con Jesús y con nuestra Madre del Cielo podremos.
En el mensaje 643 del 25 de marzo del 2014 nos dice nuestra Madre: os invito de nuevo, comenzad la lucha contra el pecado, como en los primeros días. Ya habían pasado muchos años y les vuelve a recordar. Os invito de nuevo, comenzad la lucha contra el pecado, como los primeros días. La Virgen no nos quita el combate y Dios no nos va a quitar el combate, porque el combate forma parte de nuestra condición aquí en la tierra. Pero podemos combatir solos y ser derrotados, o podemos combatir con Jesús y con la Virgen y vencer con ellos. El combate es una cuestión de humildad, de renunciar al orgullo, al amor propio, a la autosuficiencia y dejar que Dios venza en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo a la confesión y decidiéndonos por la santidad. La confesión que realiza la conversión y el esfuerzo de santidad de permanecer en esa gracia que el Señor nos da. La lucha por mantenernos en esa gracia. Y si caemos, nos volvemos a levantar. Nos volvemos a acercar a la confesión para que el Señor renueve nuestras fuerzas y podamos seguir nuestro combate. Bueno, podríamos seguir y seguir. También podéis buscar los mensajes respecto a la confesión y os salen. El 25 de marzo del 2018, nuestra Madre nos dice: y queridos hijos, os invito a estar conmigo en oración en este tiempo de gracia, cuando las tinieblas luchan contra la luz. Si tú has elegido la luz, no te sorprendas de los combates que tienes. Y cuanto más elijas la luz, cuanto más elijas a Jesús, más grandes serán los combates. No te asustes de las tentaciones que sufras. Desconfía de ti y confía en el Señor. Y si el demonio te mete un gol, reconócelo con humildad, confiésalo y pide gracia para vencerlo. Orad, hijos míos, confesaos y comenzad una vida nueva en la gracia. Decidíos por Dios. Esto es lo esencial de la confesión. Cuando voy a confesarme, lo hago para liberarme de una culpa que me aplasta, de la tristeza, de la falta de paz, o me voy porque me decido retornar a Dios, porque me decido por Dios. Esto es lo que tenemos que renovar cada vez. Y Él os guiará a la santidad, nos dice la Virgen. Y la cruz será para vosotros signo de victoria y de esperanza. También la caída puede ser una cruz, un sufrimiento, una falta moral de la que no te puedes liberar y que te hace sufrir. Ofrécele a Jesús ese sufrimiento. Renuncia al pecado, renuncia a Satanás. En el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de orgullo, al espíritu de lujuria, al espíritu de pereza, al espíritu de envidia, al espíritu de ira, de juicio, de crítica, de murmuración. Pon los pecados que cometes más frecuentemente. En el nombre de Jesús, renuncio a ti, Satanás, y renuncio a todos los espíritus que lucháis contra mí. Y con humildad llamamos al Espíritu Santo. Ven, espíritu de humildad. Ven, espíritu de sinceridad. Ven, espíritu de sencillez. Ven, espíritu de confianza. Ven, espíritu de pureza. Ven, espíritu de generosidad. Pidiendo aquello que más necesitamos. Eso es vivir en la verdad. Reconocernos mendigos de Dios, necesitados de Dios. Y es así como vamos caminando hacia la santidad. Entonces, lo más importante es la conversión del corazón, la penitencia interior. Si vamos a la confesión solo como algo mecánico, no nos transformará. Pero si tenemos un verdadero dolor de nuestros pecados, un verdadero dolor de haber herido al corazón de Dios, de habernos separado de Él, de haber dejado que el demonio nos metiera gol, entonces estamos en el camino de la conversión con el corazón. Pero esta conversión interior, este dolor interior,
que llamamos contrición, que llamamos dolor de amor, también nos impulsa a gestos concretos, exteriores, visibles, obras de penitencia. En el fondo, la penitencia interior, nos enseña el Catecismo en su punto 1431, es una reorientación radical de toda la vida. Quiero volver a Dios, quiero retornar a Él. Es una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura del pecado, una aversión al mal. Si me voy a confesar, pero con el gustirrinín del pecado, sin querer realmente romper con él, pues no me transformará. Para que me pueda transformar tengo que renunciar a él. A veces no queremos renunciar a él. Es que me encanta comer. Y me han dicho desde pequeño, es que tú eres muy grande y necesitas comer mucho. Y uno lo confunde esto con la gula y con la ansiedad. Y ve algo y se le van los ojos como los dibujos animados. ¿No? No nos podemos autoengañar. Se llama gula. Tengas 2 metros o midas 1,5 metros, seas un bebé. Los bebés no suelen tener gula, pero los mayores sí. Vivo en una relación desordenada con alguien, con una persona, con un amigo, con una amiga. No me puedo autoengañar. Tengo que renunciar a esa relación, o a ese amigo o a esa amiga que me hacen pecar. Comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y con la confianza puesta en su gracia. Ya sé que yo solo no puedo, pero con Jesús puedo. 0 más 0, ¿cuánto es? 0. ¿Y 0 más infinito? Infinito. ¿0 también? Tienes que volver a primaria. 0 más infinito es infinito. Si ves que tus fuerzas son 0, llama a Jesús, llama a la Virgen. Y ellos te darán la fuerza infinita que tú no tienes. Deja tu autosuficiencia a un lado, deja tu orgullo a un lado, reconoce la necesidad que tienes de Dios y de su ayuda y serás invencible. Invencible en la medida de tu fe y de tu confianza. Es Dios quien nos da la fuerza para vencer al mal, para comenzar de nuevo, después de ser levantados por Él. Muy bien. Así que la contrición es lo más fundamental, lo más importante en nuestra confesión. Lo que perdona las faltas veniales y lo que también nos ayuda a recibir el perdón en la confesión de los pecados graves. Es el dolor del alma por haber herido a Dios, por habernos separado de Él, por habernos privado de su amor y haberle hecho daño, y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Para tener esta contrición, primero hemos de hacer un examen de conciencia, ver nuestra alma, mirar nuestra alma y ver en qué no hemos vivido conforme al Señor, en qué no hemos vivido conforme al amor, en qué nos hemos separado de Él. Nos puede ayudar los mandamientos, nos pueden ayudar las bienaventuranzas, nos pueden ayudar los pecados capitales, recordarlos, nos pueden ayudar las virtudes. Por ahí tenía los pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. ¿Qué tanto tengo de cada uno de estos? Como en la compra. Tanto de este, tanto de este, tanto de este. O las virtudes. ¿Qué tal voy de humildad? ¿Cómo he aceptado las humillaciones que me han venido desde mi última confesión? ¿Cómo las he acogido? ¿Qué tal ese que me pisó el juanete? ¿Cómo respondí? O a esta contestación que me dijo un hermano, o una hermana, o mi cuñada, o mi marido, mi mujer, ¿cómo respondí? Humildad, generosidad. Desde mi última confesión, ¿cómo ando de generosidad?
Me he resistido a dar mi tiempo, a darme a mí mismo, a ayudar a otros. Castidad. ¿Cómo he vivido mi castidad? ¿Sabéis que los laicos también tienen que vivir castamente? No solo los curas y las religiosas, cada uno según el orden propio de su vocación. Pero la castidad es la virtud que custodia el amor de todas sus distorsiones, del afán de dominio, de control, de utilitarismo del otro, de egoísmo. La castidad, pensamientos, palabras, obras. ¿Qué tal mi paciencia? ¿Cómo ha ido mi paciencia desde mi última confesión? ¿He sido paciente? ¿Cómo he respondido ante las situaciones, ante las personas? Respecto a la templanza, ante las cosas. Hoy es día de compras. ¿Qué tal tu templanza el día que fuiste de compras? ¿Compraste lo necesario? ¿O te liaste la manta a la cabeza? Bueno, esto por si acaso, esto por si acaso, esto por si acaso, esto por si acaso. A lo mejor a los hombres les gusta comprarse juguetitos, que si el móvil, que si el iPhone, que si esto, que si lo otro, cosas más tecnológicas. Las mujeres vais a las tiendas y todo es maravilloso, todos los bolsos son increíbles, los zapatos, una colección de 200 zapatos en casa. ¿Es necesario todo esto? Templanza. Por supuesto, la caridad, que se contrapone a la envidia. ¿He deseado el bien de los demás? ¿Me he alegrado con el bien de los demás? ¿O me he entristecido cuando me he enterado que alguien ha tenido esto tan bueno en su vida o esto otro? ¿He sido diligente en mis deberes de Estado, en mis responsabilidades, etcétera? ¿Veis? Hay muchas maneras de hacer el examen de conciencia. Se puede coger los mandamientos, se pueden coger las virtudes, se pueden coger los pecados capitales, se pueden coger las obras de misericordia. ¿Qué tal voy de obras de misericordia? Yo os recomiendo que todos tengáis el catecismo. Nos han dicho que el catecismo es uno de los libros imprescindibles de nuestra vida. Aquí en el catecismo podéis leer todo esto de la confesión, que es precioso, despacito, y luego todos los pecados van explicados uno a uno. Pues también os puede ayudar a formar vuestra conciencia y también ayudaros en vuestros exámenes de conciencia. El pecado es del 1846 en adelante. Y el de la confesión es del 1423 en adelante. Bueno, ahí señala el catecismo, diferencia entre pecado mortal y venial. El mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por infringir gravemente la ley de Dios. En materia grave, con pleno conocimiento, con plena advertencia, con plena libertad. Eso es lo que le distingue del pecado venial. En el pecado mortal perdemos la gracia santificante, en el venial no. En el venial se debilita la gracia, se debilita la caridad, pero no nos separa. Y el pecado mortal requiere la confesión, requiere una nueva iniciativa divina para que Él nos arranque de él, nos libere de él y nos ponga de nuevo en estado de gracia. Los pecados veniales no son necesarios confesarlos, aunque es muy bueno y muy recomendable hacerlos, pero con la contrición sincera, con la misa, también se nos perdonan los pecados veniales. Pero siempre es bueno confesarlos también por humildad y porque así el sacerdote te va a dar consejos para que puedas crecer en tu camino de amor, ¿no? De santidad, de plenitud. Ninguno de nosotros somos responsables de lo que hacen los demás. Solo somos responsables de lo que nosotros hacemos. Si nosotros perdonamos al que nos ha ofendido y si estamos dispuestos a pedir perdón por algo que hemos hecho mal y el otro no acepta nuestro perdón, no nos quiere perdonar, nosotros estamos en paz, porque en nuestro corazón no tenemos nada contra él. Nosotros estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos y en nuestro corazón está la actitud de reconciliación con nuestro prójimo
que necesita nuestro perdón o que nos tiene que perdonar. Pero si el otro no quiere, no podemos hacer nada. Pero nosotros no somos responsables de lo que el prójimo hace, ¿vale? Tenemos que estar en paz. Entonces tendremos que rezar, como dices, para que esa reconciliación pueda venir. En mi caso, mi padre dejó a mi madre con 5 hijos. Mi hermano pequeño tenía 3 años, la mayor tenía 8, yo tenía 5 años. Y desapareció de la vida familiar. Y no, pues prácticamente en 50 años no supimos nada de él. Sabíamos de vez en cuando, pero no había relación prácticamente, y era un dolor muy grande. Y bueno, pues en la oración pues rezábamos por él, y hace 2 años, después de la pandemia, pues tuvo un problema de corazón, nos llamaron que se estaba muriendo, fuimos 3 hermanos, nos pudimos hablar con él, reconciliar con él, perdonarnos mutuamente. Además, como éramos 2 hermanos sacerdotes, mi hermano le dio la unción de enfermos, le dio la indulgencia papal, indulgencia plenaria, todo, ya se había confesado. Y fue un momento precioso de reconciliación que llevábamos mucho tiempo esperando, mucho tiempo, ¿no? Que era algo que necesitaba él, porque él necesitaba el perdón de sus hijos, y que necesitábamos nosotros, porque mientras no diéramos ese perdón y también no pidiéramos perdón, pues también de la falta de amor que hubiéramos tenido con él durante todos esos años, el círculo no estaba cerrado. Y después de este encuentro precioso con él, sentí que algo se liberó, ¿no?, en mí, y que algo había cambiado, ¿no? Y por supuesto que él se había podido ir reconciliado al Padre, ¿no? Entonces hay que rezar. Cuando no se sabe que no se puede hacer más, hay que rezar y esperar el momento. Alguien me pregunta aquí, ¿qué pasa con los pecados que te olvidas en la confesión? Si te has olvidado porque eres un despiste, porque realmente se te ha olvidado, pues no pasa nada. Si te has olvidado porque no has hecho un examen de conciencia, pues serio, no has puesto a buscar pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude, pues puede haber ahí un olvido culpable. Pero si no tienes culpa, si tú has hecho el examen de conciencia lo mejor que has podido y se te ha olvidado, queda perdonado. Ahora, ¿queda resuelto el pecado? ¿Queda reparado el pecado? No. Entonces, muchas veces, y sobre todo a veces después de muchos años de haber estado lejos de Dios y de la Iglesia, tenemos un encuentro con Dios, nos confesamos, a veces nos confesamos de aquella manera, lo mejor que podemos, pero obviamente no podemos confesar todos los pecados a lo mejor de 30 años, 20 años o 40 años. Y entonces quedan muchos pecados que no se han confesado explícitamente, y que si el Espíritu Santo los revela en la oración, o te viene a la cabeza algo que hiciste cuando tenías 5 años, 6 años, que a lo mejor nunca le diste importancia y el Espíritu Santo te lo revela, o un pecado que cometiste con un amigo, con una amiga, con una persona, con un hermano, y el Espíritu Santo te lo trae a la cabeza, es bueno que lo confieses, porque si el Espíritu Santo te lo pone es porque te quiere sanar y porque te quiere liberar de las consecuencias que ha provocado ese mal en tu vida. ¿Se comprende? No debemos vivir con ansiedad, ni con escrúpulos, decir, me confesé bien, no me confesé bien, qué horror, tal, entrar en esa angustia, confesarnos lo mejor que podamos. Si se olvida algo, no pasa nada, pero si recordamos, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar algo que hicimos en el pasado que no está confesado explícitamente, confesarlo, porque esto ayuda mucho, ¿vale? Solo quiero terminar con una pequeña parábola que nos regala el padre Slavko en su libro Dame tu corazón herido, que es una visión que tuvo Marija Paulovich, la vidente. Es muy sencilla, pero que nos puede ayudar. Dice, durante la oración se me presentó 3 veces la imagen de una flor. La primera era maravillosa, fragante, llena de colores, y yo me sentí muy feliz. Después he visto la misma flor cerrada, marchita. Había perdido completamente su belleza. ¿Cómo me entristecí? Pero de pronto una gota de agua cayó sobre la flor marchita y súbitamente recuperó toda su fragancia y belleza. Yo traté de comprender el significado de esta visión, pero no lo logré. Por eso decidí consultarlo con la Virgen durante una de sus apariciones. Le dije, Madre mía, ¿qué quiere decir lo que yo he visto durante la oración? ¿Qué significado tiene esa flor? La Virgen sonrió y me respondió, vuestro corazón es como esa flor.
Cada corazón es maravilloso, lleno de belleza, pero cuando sobreviene el pecado, la flor se marchita y su belleza se desvanece. La gota que cayó sobre la flor para revivirla es el símbolo de la confesión. Cuando ustedes están en pecado, no pueden ayudarse a sí mismos, sino que la ayuda debe llegar de fuera. Es lo que os decía. Pero es una imagen muy bonita, ¿verdad? Que la confesión es esa gotita de agua que brota del corazón de Cristo, que nos purifica, nos limpia, nos sana, nos restaura, nos vivifica y nos vuelve maravillosos ante Él.